Muy bien, damos inicio entonces en la presentación de este sistema de panel W. Vamos a comentar sus características generales sobre el sistema panel W. Es un sistema constructivo el cual está formado por una estructura tridimensional de alambre y de un núcleo de poliuretano o poliestireno. La estructura se recubre con concreto, transformándose en un producto con propiedades estructurales y térmicas acústicas, dando por resultado un sistema constructivo bastante simple y fácil de colocar. El sistema constructivo fue inventado durante finales de los años 60 y principios de los 70 por Victor Paul Wisman en los Estados Unidos de América, y desde entonces ha sido utilizado con muy buenos resultados, tanto localmente como en varios países del mundo. Bueno, los derechos de la propiedad intelectual lo tiene en concreto WSA-DCB, y bueno, durante el paso de este tiempo ha ido mejorando, ha ido perfeccionando su sistema y adicionando también nuevos productos. El panel W muro estructural sirve para construir muros de carga e innumerables elementos arquitectónicos. Está formado por una estructura tridimensional de alambres de acero pulido galvanizado de alta resistencia con un límite de fluencia FY de 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí sí que es de alta resistencia, que lleva el centro de alma de barras poligonales de poliestireno expandido o espuma rígida de poliuretano. O sea, puede tener cualquiera de estos dos materiales como elemento aligerante, poliestireno expandido o poliuretano, aunque el poliuretano presenta mejores características. En ambos lados de los paneles queda un espacio libre entre la espuma y la malla que permite la aplicación del mortero. En el caso de los muros se aplica mortero en las dos caras. En el caso de las losas, mortero en la parte inferior y concreto en la parte superior. Aquí vemos la presentación de los paneles, que pueden tener 2 pulgadas de espesor, 3 o 4 pulgadas. Son las medidas comerciales, ¿verdad? Los más utilizados, los más recomendables son el de 4 pulgadas para aspectos estructurales, y para elementos divisorios pues pueden ser de 3 pulgadas. Los paneles muros semiestructurales sirven para construir muros tapones y detalles arquitectónicos en interiores. Estos productos no son para uso en losa. Están formados por una estructura tridimensional de alambre de acero pulido galvanizado de alta resistencia que lleva al centro un alma de barras poligonales de poliestireno expandido. En ambos lados del panel queda un espacio libre entre el poliestireno y la malla que permite la aplicación del mortero. Este panel semiestructural, a diferencia del estructural, tiene menos alambritos, por decir así. Se reduce la cantidad de alambres y es menos resistente, pero obviamente es mucho más económico. Una vez que se instalan los paneles, se repellan por ambas caras con mortero cemento arena hecho en obra, con resistencia a la compresión FP mínima de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hasta lograr un espesor mínimo de 1.5 centímetros y máximo 2 centímetros de la malla hacia afuera. Si el panel W de 4 pulgadas mide 10 centímetros de espesor, quiere decir que adicionando 3 centímetros, considerando 1.5 centímetros en cada cara, pues nos va a dar un espesor de 3 centímetros o 13 centímetros o 14 centímetros si le consideramos 2 centímetros como máximo de espesor. También puede ser de 1 centímetro, o sea que podría ser de 12 por 1.22 de largo, ¿no? 122 centímetros por 12 de espesor. O puede ser de 13 o de 14, ¿no? Dependiendo del grosor de la mezcla. Normalmente le pueden poner 1.5, nos daría entonces 13 centímetros. En el caso de los muros, les comentaba que hay muro estructural, que tiene más barritas, más alambritos. El semiestructural, que como observamos aquí, tiene menos alambritos, y el decorativo, que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer estantes o mesas de cocina, por ejemplo, o alguna cosa así, se puede realizar con el muro decorativo. El material aligerante que se utiliza puede ser poliuretano, es rígido, tiene rigidez estructural, tiene relativo precio un poco más económico, pero dentro de los dos, entre el poliuretano y el poliestireno, el poliuretano es mucho más caro. Tiene una vida alargada grande, o sea que dura bien, no se deshace tan fácilmente, no se daña, se gran adherencia sobre cualquier superficie, amortigua vibraciones, trae como consecuencia un ahorro en energía tanto en refrigeración como en calefacción, y elimina los tronidos por cambios de temperatura de la placa.
En este caso, como tiene un elemento aligerante, pues permite ese proceso de dilatación y contracción sin que se oigan ruidos o tronidos que se pueden presentar en estructuras de concreto, ¿no? Cuando son muros de concreto. Ahora, otro material que se puede utilizar también es el poliestireno, es un termoplástico derivado de la industria petroquímica nacional con una estructura celular cerrada, no tóxico, autoextinguible, que desde su aplicación en la construcción ha ido incrementando su participación en esta industria como reflejo del aprovechamiento de sus características en beneficio del costo de las edificaciones y el confort de los usuarios. Se puede aplicar como elemento aligerante en losas, como aislamiento de techos y paredes, aislamiento de cámaras frigoríficas, aislamiento de tuberías, juntas de colindancia, rellenos, decoración y empaques, ¿no? Empaques lo encontramos muy comúnmente en productos que adquirimos empacados con este tipo de material. En la industria de la construcción, en el panel W se utiliza como barras hexagonales que se meten en el panel. Vamos a ver en un momento más cómo se ve el panel W con poliestireno expandido. El panel W se puede utilizar en viviendas, edificios, hoteles, centros comerciales. Tiene cualquier tipo de aplicación que nosotros queramos. Podemos aplicarlo también en fachadas de proyectos de existentes, en losas, podemos colocar cúpulas, faldones y diversos elementos arquitectónicos de manera simple, ¿no? Al construir con panel W se obtienen beneficios económicos y ventajas para el constructor en la adquisición, transporte, manejo, instalación y acabado de los paneles, para el inversionista en la rentabilidad y el financiamiento de la edificación, para el usuario en la calidad, duración y confortabilidad de la construcción. O sea, sí es rápido de colocar, es sencillo de colocar. El problema es que no es tan económico, tiene un precio semejante al muro de tabique, un poco más alto, pero de alguna manera sí tiene sus ventajas que debemos de aprovechar. Rapidez, es muy rápido de colocar y su colocación y armado es muy rápido. En elementos, por ejemplo, como en este caso, que es se ve como una gran trave, en lugar de hacerla de concreto armado, la hacemos de una armadura de acero recubierta con panel W para hacer un monumento, para hacer estructuras grandes, una recepción de un edificio, por ejemplo, podemos utilizar panel W también y generar espacios bastante grandes, bastante atractivos, ¿no? Y bueno, ya terminado se ve bastante bonito, muy interesante el proyecto, ¿no? Aquí tenemos una ficha técnica del panel PS2000. PS quiere decir a poliestireno y 2000 se refiere a que es de 2 pulgadas de espesor. Y vienen algunas recomendaciones sobre el espesor que se puede obtener, el peso que puede tener y la capacidad de carga, que es bastante alta. O sea, el muro de panel W adquiere suficiente carga como para no requerir castillos, no requiere castillos en las esquinas. Aunque no está por demás meterle 2 varillas o 3 varillitas en las esquinas para darle un poco más de refuerzo a los muros. Aquí otra ficha técnica de PU se refiere al poliuretano, el PU, y de 2000 se refiere a 2 pulgadas de espesor. También tiene sus características técnicas, pero sabemos nosotros que el poliuretano y el poliestireno son elementos aligerantes. El que realmente trabaja es el concreto con el acero de los alambres que contiene este sistema. Los paneles muros sirven para construir muros de carga, están formados por una estructura tridimensional de alambre de acero pulido galvanizado de alta resistencia, ya habíamos mencionado, que lleva al centro un alma de barras poligonales de poliestireno expandido o espuma rígida de poliuretano. En ambos lados de los paneles queda un espacio libre entre la espuma y la malla que permite la aplicación de mortero. Una vez que se instalan los paneles para los muros, se repellen por ambas caras con mortero, cemento, arena, con una resistencia a la compresión mínima de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hasta lograr el espesor recomendado de varía más o menos 10.5 o 10.6, 11.6 centímetros, dependiendo del espesor del panel, si es de 4 pulgadas o si es de 3 pulgadas, que sería 7.5 centímetros, más 4, pues nos daría 11.5, 11.6 centímetros. En los paneles para losas se aplica en la parte superior una capa de concreto de compresión de 4 centímetros de espesor, con una resistencia mínima de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y por la parte inferior, la capa en el plafón, se cubre con mortero cemento arena 1 a 5
se le aplica el mortero. Aquí menciona que se le adicionan varillas de refuerzo, pero ya no se realiza actualmente, ya no se colocan esas varillas porque ya estamos usando el panel losa, que en un momento más vamos a ver cómo funciona. Ya en los mismos manuales del sistema vienen indicaciones qué tipo de panel utilizar dependiendo del claro que se va a cubrir en la losa. Obviamente hay que verificar el claro más desprotegido, más largo, más amplio, para en ese que sirva de base para el cálculo de todo el proyecto, ¿no? Si en él se requiere el panel de 4 pulgadas, pues todo el sistema le ponemos panel de 4 pulgadas. También se puede utilizar para cúpulas, ¿verdad? Cúpulas y recubiertas con mortero, y ya queda muy bien también el sistema, ¿no? Procedimiento constructivo tiene algunas características: capacidad estructural, dice es una estructura tridimensional de alta resistencia recubierta con mortero, se logran muros con una sección muy ligera y compacta y una capacidad de carga similar a algunos casos superiores a los obtenidos con ladrillo o bloque. La gran ventaja que tiene es que es muy bueno ante aspectos sísmicos, poco peso. Al tener panel W, un centro de espuma plástica de baja densidad, se logra que el conjunto tenga un peso volumétrico mucho menor que los materiales tradicionales usados, reduciendo consecuentemente el peso muerto de toda la construcción. Por lo mismo, la cimentación la podemos reducir hasta utilizar una losa de cimentación. Seguridad: su comportamiento ante sismos es excelente, ya que las fuerzas de inercia son proporcionales a la masa. En consecuencia, el peso de la construcción, pues, que es menor. La ligereza del panel W lo hace una buena alternativa para construir estructuras óptimas y seguras con una capacidad para disipar la energía. Sus alambritos que tiene hacen que se pueda soportar esos esfuerzos que se presentan por los sismos, esa ductilidad necesaria para poder disipar esa energía sin fracturarse el edificio. Puede decirse que se mueve para los lados, pero no revienta, no truena ni la estructura. Y la capacidad que tiene es suficiente para tampoco desplazarse demasiado, no tiene la suficiente capacidad de carga. El cortante resistente por el panel W es muy superior al del tabique. Las construcciones hechas con panel W tienen una gran resistencia a impactos y a horadaciones. Horadación son hoyos. No es tan fácil hacer un hoyo porque tiene muchos alambritos. Entonces, para hacer un hoyo es mucho más complejo de lo que pareciera. Confortabilidad: al tener espuma rígida de poliuretano o poliestireno expandido dentro de un sándwich de mortero, hace que las construcciones hechas con panel W tengan una resistencia al paso del calor y un mejor desempeño acústico que la mayoría de los materiales de construcción convencionales. Sabemos que actualmente tenemos un problema de cambio climático, incremento de la temperatura, y esto, pues, de alguna manera el panel W permite controlar la cuestión térmica del interior, ¿no? Economía: el costo de la mano de obra se reduce considerablemente al tener rendimientos de ejecución altos. Por su bajo peso, la cimentación y estructura portante, cuando existe, son mucho más ligeras y por consecuencia menos costosas. Por sus características propias de un concreto armado, los muros no requieren de castillos ni traves, como les mencionaba, no requieren castillos. Pero en caso necesario de que tengamos claros muy grandes, sí podemos dividirlo con traves y columnas. No requiere de cimbra para adoptar formas curvas o caprichosas, como en el caso de las cúpulas, columnas cilíndricas, arcos, etc. La losa panel W no requiere cimbra, solamente un apuntalamiento temporal. Claro, pues en el caso de losa funciona como elemento de confinamiento, de cimbra, y ya se le hace el concreto por encima. En el caso de los muros, lo que se hace es cortar algunos alambritos, tiras de alambritos, y se amarra con alambre recocido. Eso hace que el panel W se frunce, se doble, y si lo vamos haciendo constantemente en tiras, poco a poco va adquiriendo la forma curva. Por eso podemos utilizar el panel W en formas curvas, dándole forma curva. Características: menos tiempo de ejecución, menos mano de obra, no requiere castillos ni cadenas, no requiere cimbra, menos desperdicio, menos mantenimiento, pero su costo por pieza, como aquí en Oaxaca no se produce, se produce en otros estados de la República, entonces pues ya nos llega un poco más caro su precio. Por lo mismo, no es tan económico el precio del sistema. Aquí vemos, por ejemplo, ya el sistema colocado sobre una losa de cimentación. Aparentemente es una losa muy gruesa, pero realmente no es. Lo que hacemos es que al término donde se acaba la losa de cimentación, le damos vuelta, por decir así,
y hacemos que se vea un poco más gruesa, pero realmente no es tan grande. Y lo que se hace es dejar colocadas ya ahogadas en esta losa de cimentación las cadenas de desplante, donde ya están colocadas unas varillas, las cuales nos sirven para anclar el panel W. Ya existen algunos elementos que sirven para unir las hojas de panel W, la malla plana, la malla en esquina. Hay una malla en esquina para ponerla en escuadra tipo L, y para alrededor también de las ventanas también se coloca una malla para ir reforzando todo el sistema, ¿no? Se van anclando los paneles y se van amarrando para formar todo el proyecto. Para el caso de ampliaciones, por ejemplo, se puede hacer, vemos aquí una ampliación, sin ningún problema se puede hacer la ampliación en planta alta. ¿Por qué? Porque su peso es relativamente bajo y su capacidad, su elasticidad, su ductilidad es bastante buena como para soportar un sismo. Aquí vemos, por ejemplo, la construcción en un segundo nivel con hojas de panel W. Si bien se puede hacer, como en este caso, que apuntalaron todo el sistema y están trabajando encima, yo creo que lo más recomendable sería aplanar en los muros de la planta baja, colar la losa, dejar ya las preparaciones de las varillas para después colarle los muros de la planta alta. O sea, ir haciendo paso por paso, ¿no? Aplanar la planta baja, dejando preparaciones para la losa, colocar la losa, colarle la losa en la parte superior, aplanar en la parte inferior, y ahora sí nos vamos con los muros de la planta alta. Yo sería más recomendable hacer ese sistema, utilizar este procedimiento. Aquí vemos el panel W, también está la marca Covintec, es parecida pero es menos resistente que el panel W, es recomendable el panel W, aunque es un poco más caro que el Covintec. Aquí vemos un proyecto completo que se colocaron las hojas. Normalmente se aprovecha la altura de la hoja de 1.22, se deja a esa altura, ya no se le pone más, no se empata, a no ser que por alguna razón necesitemos una doble altura, pues entonces sí podemos empatarle pedazos de panel W encima. Se modula el proyecto de tal manera que se coloquen todas las hojas de panel W sin necesidad de cortar, a no ser que tengamos necesidad de cortar, cortamos medias hojas de panel W para la media restante utilizarla en otro lado. Si hacemos cortes y en cada muro estamos haciendo cortes de panel W, nos puede llegar a terminar sobrando un montón de pedacería que, por ser muy delgadas, tiras delgadas, ya no las podemos amarrar, no se pueden unir, no se pueden utilizar y se van a la basura. Por eso es recomendable que utilicemos hojas completas o medias hojas en nuestro proyecto. Si vamos a diseñar el proyecto desde cero, pues lo más recomendable es que usemos hojas completas en todo momento. Cuando se coloca el sistema es muy endeble, se mueve para todos lados, por eso se apuntala, se le da un primer paso de un sarpeado lacing, es lanzarle una mezcla muy cerquita del panel, nada más para que endurezca, queda todo recubierto de mortero y al día siguiente que ya endureció, se puede aplanar en forma dándole el espesor que sea necesario, ¿no? Herramientas para colocarlo son muy sencillas, una cizalla pequeña, una grande, un amarrador, una cegueta, inclusive con un cúter podemos cortar el elemento ligerante. En proyectos que ya existen podemos adicionar elementos de panel W para darle forma, estética, un arco, un muro inclinado, recubrir una columna para darle mayor grosor, que se vea más bonita, etcétera, ¿no? Los cortes, les comentaba, se pueden hacer con unas pinzas o una cizalla. Se corta primero con una cara del panel para posteriormente cortar la otra en caso de que nosotros deseemos cortarla, ¿no? No dejarse al final los cortes de los vanos, sino conforme vamos colocando, vamos cortando los vanos que se van a requerir en el proyecto, ¿no? Para no después tener que romper y quitar el mortero, sino que se coloca la hoja y ahí mismo se pueden hacer de una vez los vanos. Como vemos aquí, se dejó ya el vano preparado, aquí también ya se dejó el vano preparado y ya después se aplana todo el sistema. El procedimiento constructivo consiste primeramente en una cimentación. Aquí vemos la losa de cimentación y la cadena de desplante que está por abajo, para que de esa manera la losa de cimentación nos sirva de piso de la planta baja. Y se colocan, dejan varillas a una separación máxima de 60 centímetros, colocada en diferentes lados, en un lado izquierdo, luego en el derecho del muro, y así nos vamos
para que después se meta, se ancle el panel W y se coloque, ¿no? Cuando es una obra nueva, ¿sí? Aquí vemos otra vez el detalle, la losa de cimentación y la colocación de las varillas que se van amarrando a la cadena de desplante para después anclar el panel W. Cuando ya la edificación ya está construida y nada más vamos a hacer una ampliación, en el caso de la cimentación, pues lo que hacemos es sobre la cimentación que ya esté, el firme que esté, hacemos una perforación con el taladro a 40 grados, como se muestra aquí en la imagen, y se endereza la varilla. Y ya colocada, pues ya podemos colocar el panel W encima, anclarlo, ¿no? Si lo vamos a hacer para dividir un espacio que ya existe, un espacio amplio, y dividirlo en 2 recámaras, por ejemplo, pues lo podemos hacer así. Perforamos la losa y colocamos estas varillas, las enderezamos, así como se ve aquí que se taladran a 40 centímetros, se enderezan, y ya después de enderezarlas se coloca el panel W y se aplana con mezcla. Aquí vemos ya la colocación del muro. Observamos que este muro de abajo, primero aquí vemos cómo se ancla, se está anclando y se va amarrando con alambre recocido el panel W para que no se mueva. Aún así sigue un poco endeble, por eso se tienen que colocar alambres y se da un primer paso que es un zarpeado, una colocación de una mezcla bastante aguadita para que el muro endurezca, y al día siguiente ya nosotros le colocamos la demás mezcla necesaria para dar el espesor que se requiere. Aquí lo vemos, la aplicación de un repellado, dice, hasta cubrir la malla, y luego ya viene la aplicación del aplanado, ¿no?, que queramos nosotros. Entonces se le da un primer repelladito, un zarpeadito en el panel W, en las hojas de panel W, y después ya se le termina de hacer el aplanado al siguiente día. No se puede hacer en un solo día porque es muy endeble el sistema. Aquí vemos, por ejemplo, la unión de hojas. Debe realizarse siempre por ambas caras de los paneles la colocación de la malla zigzag. La unión en escuadras de paneles se realiza fácilmente con la malla tipo L, la cual se sujeta a ellos mediante amarres de alambre recocido calibre 18 a cada 25 centímetros. Aquí vemos, por ejemplo, la malla plana para unir un muro que se continúa, una hoja de panel que se continúa, o malla zigzag también podemos usar. La de zigzag es muy buena porque se mete, se engancha y con el amarrador se le dobla las puntas de tal manera que queda unido muy fácilmente y muy rápido. En cambio, en la malla plana requiere amarres de alambre recocido. Ahora, en las esquinas se requiere hacer este tipo de grapas, ¿verdad? Aquí dice cada 60 centímetros de malla Tec 6000, o puede ser varilla también de 3 octavos. La doblamos en forma de grapa y se va colocando para unir una hoja de panel con otra en esquina, y luego se le coloca la malla L en el interior y en el exterior de tal manera que se amarre y quede bien sujeta la estructura. Para colocar varillas de refuerzo, lo que se hace es que después de haber hecho esto se le puede aplicar fuego, un soplete en la esquina, de tal manera que el elemento ligeramente se contrae, deja visible el espacio, es un espacio libre donde se puede meter las varillas desde la parte superior y colocarle unos refuerzos como tipo castillos en las esquinas, ¿no? También se podía colocar castillos y cadenas de cerramiento, pero estaría un poco sobrado el proyecto, que sí alguna vez lo he hecho y sí funciona, pero sí está un poco sobrado, además de que los castillos y las cadenas resultan en un espesor un poquito mayor que el del panel W, y por lo tanto se ven las esquinas, los castillos y las cadenas del proyecto. Claro que si le hacemos algún diseñito interesante, pues no se ve feo, se ve bonito el proyecto. Aquí vemos el caso del panel losa. Ya no utilizamos panel W normal para las cubiertas, sino utilizamos panel losa de 3 o 4 pulgadas. Son paneles estructurales que están específicamente diseñadas para construirse rápidamente losas unidireccionales de entrepiso o azotea, autoportantes y con autoensamble. Las tareas requeridas para su instalación se reduce sustancialmente, ya que adicionalmente a su innovador diseño de armadura de malla zigzag reforzada se incorporan 2 armaduras con el acero de refuerzo incluido, formando así un rígido sistema de piso doble T. Aquí lo vemos, aquí se logra también ver, hay un hueco. Originalmente ofrecían como se menciona aquí, con las
varillas tipo TEC que ya las traían instaladas, pero hoy en día la mayoría que nos llegan aquí en Oaxaca son hojas sin el refuerzo. Nosotros tenemos que meterle aquí las varillas de 3/8. Dependiendo del cálculo, se coloca 1 o 2 varillas de 3/8 o bien 1 o 2 varillas de media pulgada en estas ranuras que están materialmente a cada 50 centímetros. La hoja tiene 1,22 de largo, pero si observamos hay una parte que no tiene el elemento aligerante para ensamblarse, para empatarse con la siguiente hoja, de tal manera que se vaya uniendo y formar una sola estructura. Pero eso hace que la longitud efectiva sea 102 centímetros, ya no 122. Aquí vemos el detalle, cómo es que se le colocan las varillas en esta pequeña nervadura y después se le vacía una capa de concreto de 4 centímetros. El aplanado por la parte inferior también se realiza. Obviamente para colocar este sistema se debe apuntalar, como el caso, muy similar al caso de la vigueta y bovedilla, ¿no? También se debe, como es un sistema bastante elástico, el problema de la losa es que se flexiona, entonces debe llevar una contraflecha, ¿verdad? Aquí vemos detalles de la losa, vemos cómo se coloca de manera traslapada. Aquí anteriormente tenía 122 centímetros de ancho, pero ahorita ya manejamos el panel losa de 102 centímetros de ancho. Y se va cuatropeando con 1,22 de largo, se va cuatrapeando las hojas. Aquí lo vemos cómo se va cuatrapeando. En las esquinas donde se une con los muros hay que colocar malla L y colocar algunas varillas por si queremos seguir en la planta alta colocando muros, o si se va a colocar un pretil, lo mismo, nos va a servir estas varillas para poderle colocar ese pretil de panel W. Mencionaba que no requiere castillos. Para la unión de la losa con el muro se requieren grapas, aquí las estamos viendo, máximo a cada 60 centímetros, y luego malla L en el interior y en el exterior para poderlas unir de forma adecuada. Aquí se logra ver el apuntalamiento también que debe tener este sistema de losa. En este detalle podemos ver la forma en que se une el panel losa, 2 hojas cómo se unen y se amarran con alambre recocido en la parte inferior y en la parte superior, generando una estructura bastante sólida. Aquí vemos ya el sistema unido, no se logra percibir, pero aquí está una malla y los alambres recocidos que se unen, se colocan para unir el sistema. Y aquí vemos la nervadura que ya lo trae el sistema y que lo único que hacemos es meterle las varillas corridas cubriendo el claro completo. Entonces se coloca el panel W cubriendo, si son 3, 4 tableros, pues tratando de cubrir todos los tableros por tiras, por franjas, por decir así, ya que se van colocando de forma cuatrapeada y ya se van amarrando el sistema, ¿no? Obviamente sobre un apuntalamiento en la parte de abajo. Aquí vemos nuevamente la unión de la losa con todos sus detalles de anclajes, doblados y anclajes necesarios. No requiere castillos. Si quieren ustedes colocarle 1 o 2 varillas en los castillos, pues es bueno, le damos mayor rigidez. Igualmente, donde van las cadenas de cerramiento, podemos colocarle también unas varillas extras que no están de más y le da mayor resistencia al edificio. Aquí vemos la colocación, un espacio y el 1,02 metros de ancho por 2,44. Vean la forma cuatrapeada en la que están colocadas las hojas de panel panel losa. En cuanto a las instalaciones, con el mismo cúter se puede sacar el elemento aligerante para colocar instalaciones hidráulicas, como vemos acá, o sanitarias. En el caso de instalaciones eléctricas, lo mismo, se colocan las mangueras, se ranura con el cúter, se mete la manguera y se meten las chalupas, se amarran de esta manera, o bien pueden amarrarse con pedazos de varilla que le dan mucho mayor resistencia. También se puede utilizar para pretiles colocando varillas del muro inferior a una separación mayor de 60 centímetros. Entonces se colocan de un lado y luego del otro, de un lado y del otro, las varillas, de tal manera que después se deje colocar el panel W para armar pretiles. En bordes continuos de losa se puede colocar acero de refuerzo negativo por arriba de una separación de 15, 20 centímetros aproximadamente, dependiendo del claro que se va a cubrir. Aquí lo vemos, es un refuerzo adicional nada más para que nuestra losa trabaje mucho mejor y se comporte mejor. En el caso de los vanos,
se coloca una malla tipo L que debe de cubrir el espacio vacío unos 30 centímetros por lo menos hacia los lados. Aquí vemos la colocación, se amarra el alambre con alambre recocido, se aplana, dice, después de aplicar los dos caras del muro, los dos caras del muro se retiran 5 centímetros de poliuretano en todo el perímetro del vano para permitir que quede mortero sólido al aplicar recubrimiento. Reforzando con malla L, las puertas y ventanas se instalan después de aplicado el recubrimiento. Aquí, por ejemplo, en este caso, lo que yo recomendaría es colocar unas duelas formando el marco de la ventana. Y entonces ya podemos aplanar y queda bien definido el perímetro, la forma de la ventana. Ya que se aplanó de los dos lados, ya quedó el primer sapeado y luego el aplanado en forma, ya queda sólidamente el muro, se quitan esas duelas que se pusieron en el marco de la ventana y entonces se le aplica un soplete en el interior de tal manera que el panel se contrae, el elemento aligerante se contrae y entonces se le aplana el canto, por decir así, del panel, el pequeño detalle donde va a ir la ventana, para que de esa manera adquiera mayor resistencia. Además de como tiene malla tipo L, pues entonces le da mucha mayor resistencia para el caso de que se caiga un polín o algún elemento, no fracture al muro y no quede abollado, ¿no? Aquí vemos también el caso de que el panel W se puede utilizar en estructuras de acero, o sea, vigas de acero, y sobre ellas colocarlo. Necesitamos nada más un elemento que se solde y que una al sistema de panel W, que es de concreto con acero, con el sistema de vigas de acero. Ya con eso queda resuelto el problema, ¿no? Lo más recomendable es hacer vigas, colocar vigas, o sea, elementos, muros de panel W, o bien podemos colocar una trave de concreto y sobre esa trave de concreto colocar el panel W. Podríamos hacer un edificio a base de marcos con traves y columnas de concreto y las losas hacerlas de panel W, también se puede hacer. Aquí vemos ya el procedimiento constructivo, cómo es que se apuntala en la parte inferior, se le aplica la mezcla primero en la parte inferior de la losa, de tal manera que todos los huequitos que hayan queden bien cerrados, y entonces se le vacía ya después el concreto en la parte superior, en la parte de arriba donde va a ir la capa de compresión de concreto. Ya que se hizo esto, ya que quedó adecuadamente el sistema, se quita este apuntalamiento y nada más se colocan polines a cierta distancia que detienen la cubierta para quitar este apuntalamiento, porque por estar este apuntalamiento no va a haber aplanado en esta zona. Entonces se quita este apuntalamiento, se ponen unos polines nada más empujando la losa y ahora sí se aplana y se recubre todo y se trata de dar que quede un aplanado rústico más o menos bueno, ¿no? Para ya después, ya que se quite todo este apuntalamiento y ya no queden ni puntales ni nada, entonces ya le podemos pasar a una fina o un terminado mucho más bonito, ¿no? Para que quede agradable la cubierta. Vean que ya se colocaron las cajas de centro para después poner una salida de una lámpara o algo así que se requiera, ¿no? Aquí vemos ya, por ejemplo, un edificio de 2 niveles hecho con panel W sin ningún problema, ¿verdad? Se aplana en el exterior, se aplana por el interior, se le aplica concreto a las losas, al panel losa, se pueden colocar pretiles y nos puede dar esta presentación bastante interesante, ¿verdad? El procedimiento de dosificación, bueno, proporción de morteros y de concretos, lo podemos encontrar en las fichas técnicas para obtener la resistencia adecuada, cuántos sacos de cemento, botes de arena para el caso del mortero, cuántos sacos de cemento, botes de arena y botes de grava se van a utilizar para poder elaborar el concreto de resistencia de 200. Primero dice, se inicia dando la primera aplicación de mortero al lecho inferior de ella, o sea en el plafón, con un espesor recomendable de 4 centímetros. El apuntamiento se retira después de 14 días, pero se dejan puntales, o sea, polincitos que van deteniendo el sistema para poder seguir aplanando. En las fichas técnicas van a encontrar ustedes una contraflecha, o sea que los puntales en la parte central están un poquito más levantados, unos centímetros más levantado, 2 o 3 centímetros más o menos más levantado, de tal manera que cuando se quite todo esto, el apuntalamiento, la losa baja, pero queda de forma horizontal. Eso es la contraflecha, ¿no? Aquí vemos algunos detalles
que los planos de AutoCAD que ya se les enviaron, donde viene la losa de cimentación, la cadena de desplante, el panel W con las varillas que van de refuerzo de 3/8 a cada 60 centímetros, dice la especificación. En vemos la colocación del panel W y una esquina con un armado electrosoldado. No es necesario, puede ser sin necesidad de ese armado electrosoldado, porque además este armado electrosoldado normalmente sobresale, no queda completamente a paños, porque si lo quieres hacer del espesor del panel del castillo, normalmente el panel W sale demasiado grueso. Entonces lo más recomendable sería mejor meterle unas varillas ahogadas y le damos la resistencia debida. Aquí vamos a ver unos proyectos. Vemos que sí se puede dar formas curvas en el proyecto y se puede hacer un edificio bastante grande utilizando hojas de panel W. Obviamente los marcos que tiene este edificio son de concreto armado, o sea, columnas y traves de concreto armado, y todo lo demás es revestimiento de panel W para darle la forma que nosotros deseamos. Aquí vemos otra vez una forma curva, sí se puede hacer con panel W. El edificio puede ser nuevamente de columnas de concreto armado con traves de concreto, y ya todo lo demás recubierto con panel W en muros y en losas. O bien puede ser también de estructuras de acero, también contamos que sí se puede hacer en estructuras de acero. Aquí vemos que es de concreto todo, ¿verdad? Se van colocando las hojas de panel W y ya el terminado que se obtiene en el edificio, ¿no? También en una cubierta, aquí les comentaba que es necesario meter varillas que unan al panel W, los cuales se soldan normalmente esas varillas a la estructura, y ya después se puede aplanar la cubierta y queda muy bien, se le llena de concreto remezclado de una manera muy rápida, queda todo bien colado y se ve muy, muy bien, además de que es térmico, ¿no? Aquí vemos nuevamente otro edificio a base de marcos. Es muy importante el ahorro de carga muerta al utilizar sistemas prefabricados ligeros como el sistema de panel W. Al colocar no losas macizas, sino losas de panel W y muros de panel W, se aligera mucho el sistema y entonces puedes también tener más niveles arriba, ¿no? En un edificio a base de marcos. Aquí también vemos la forma curva que se está obteniendo con el panel W, que nos puede dar un muy buen terminado de nuestro proyecto. Aquí vemos una maqueta, una ampliación en un edificio, se incrementa un segundo nivel sin preocuparnos mucho por la cimentación, que tanto se va a requerir más de carga y que va a soportar el edificio, porque realmente es bastante ligero. Vemos una cúpula también por un sistema ligero y flexible de bajo peso, puede ser utilizado muy bien en cubiertas abovedadas debido a que la malla aumenta su elasticidad y la capa de concreto soportaría los esfuerzos de la compresión que presente la bóveda. Entonces podemos utilizarlo también en una cubierta en forma de cúpula, ¿no? Aquí vemos ya por último en una obra de interés social el ahorro de tiempo en la construcción de vivienda es un factor importante debido a que la colocación de los créditos de vivienda se tiene que realizar en lapsos de tiempo muy cortos. Esto quiere decir construimos rápido y terminamos la obra acá rápida, la vendemos rápido y volvemos a construir otras nuevamente, y así podemos ir haciendo viviendas, construcciones de forma rápida. La forma de las ventanas aquí está rectangular, pero podríamos hacerla semicircular o un círculo. Simplemente marcamos el círculo, se recortan los alambritos, se le mete una tira de triplay del garito para poder darle la forma curva, se aplana por fuera y después ya se le aplana por el canto de la ventana, del vano, y podemos darle la forma que nosotros